Bien, entonces le doy la bienvenida nuevamente a esta sala de Yachay Capacitaciones, y hoy con el curso Gestión de Recursos Humanos y con el tema, el tercer tema ya del curso, el clima organizacional. Soy la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y los acompañaré como en clases anteriores, en este y en la siguiente clase más, ¿ya? Al final, si deseas quedarte, alguno de ustedes, para ver la certificación, me avisan y les explico un poquito más, ¿ya? A ver, veamos entonces, vamos a empezar. Listo, ¿qué nos dice acá George Elton Mayo? Nos habla él en una frasecita acá muy interesante, nos dice, un trabajador feliz es un trabajador productivo, ¿verdad? Él, en este curso que estamos viendo, el gestión de recursos humanos, ¿no? Tenemos que preocuparnos, ¿no? Como futuros o actuales gestores de recursos humanos, nos tendríamos que preocupar por este trabajador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo tenemos feliz, como él nos dice acá George Elton, lo tendremos pues realmente productivo y será pues un aporte muy importante para nuestra empresa, ¿no? O institución. Entonces, pensando en ellos, tenemos que perfilar todas nuestras actividades en favor de los colaboradores, que podemos definirnos así, ¿no? Veamos aquí estos temitas, son liderazgo y trabajo en equipo, comunicación efectiva, hablaremos de la motivación y el desempeño laboral, y además del desarrollo y capacitación de empleados, ¿ya? Hoy tan importante entonces para mantener un excelente clima organizacional, ¿sí? Veamos entonces, el liderazgo de equipos, que hoy hablamos, ya no hablamos de un líder, pues ya hemos hablado de las características del líder que tenemos que tener, ¿no? El líder pues ya no es una persona autoritaria, sino es más empática con su equipo colaborador, ¿verdad? Entonces el liderazgo de equipos implica pues alinear a un grupo de personas hacia un objetivo común, ¿verdad? Y asegurarse pues de que cuenten con todo el apoyo necesario para lograrlo. El liderazgo y el trabajo en equipo son habilidades laborales críticas y siempre importantes para una organización exitosa, ¿verdad? Entonces, este líder efectivo es clave para poder inspirar y motivar a todos los empleados a alcanzar justamente las metas y los objetivos específicos, ¿no? Mientras que el trabajo, pues, en equipo es esencial de todas maneras para poder maximizar la eficiencia y la productividad de la misma organización, ¿verdad? Ahora, qué características tiene este liderazgo y trabajo en equipo? O que grandes ventajas puede tener, ¿verdad? Uno, que puede, pues, tener o motivar a tener una comunicación bastante asertiva, ¿verdad? Si este líder se comunica con ellos, con su equipo, sobre todo con su equipo directo, de manera asertiva, puede lograr hacer entender a todos ellos cuál es el objetivo de la organización y hacer que todos apunten a su cumplimiento, ¿verdad? Puede también ayudar a que celebrando los logros, ¿no? El líder tiene que buscar también que no perder justamente el hecho de elogiar a su equipo, de dar buenas ideas a ellos y de proporcionarle pues a los detalles para poder alcanzar estos objetivos, ¿cierto? Entonces solo así los puedo guiar, los puedo realmente motivar para seguir adelante, ¿no? Y reconocer esos triunfos, pues que a veces no solo podemos darnos las glorias nosotros mismos como líderes, sino de decir además que esto lo logramos gracias al equipo que tengo como colaborador y por qué no en esas grandes reuniones de líderes o de los altos directivos, por qué no mencionar los nombres y apellidos de ellos, ¿verdad? Y por qué no también publicarlos, como publicar al mejor trabajador del mes, al mejor trabajador de la semana y al final al mejor trabajador del año, ¿no? ¿Por qué no organizarlo de esa manera para poder celebrar sus logros, ¿no? Nos ayudará también, pues, a la resolución de problemas por miembros del equipo. Es decir, si yo capacito realmente a mis colaboradores, de repente a mi asistente, ¿no? Quien pues puede liderar en lugar mío, entonces puedo alentar mediante él también la disposición de todo este equipo, ¿no? Y puedo ayudarlo también a que resuelva de repente problemas menores y no se alargue esta resolución de problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando un problema está demasiado tiempo durando, se
perjudica el clima de la organización. ¿Por qué? Porque se comienza a traer como una bola de nieve y volverse un problema mucho más grande de lo que inicialmente fue y quizás sea fácilmente solucionable. Entonces, si yo tengo personas adiestradas para que pueda liderar de repente un equipo pequeño y solucionarlo ahí nada más, sería lo mejor, ¿no? Entonces va a ser muy importante que ustedes como actuales o futuros gestores de recursos humanos tengan a su asistente o bueno, a quien puede tomar la posta de ustedes realmente capacitado para que pueda solucionar estos problemas menores, ¿no? Ahora, una constante retroalimentación y capacitación también nos va a ayudar a mejorar como líderes y trabajo en equipo, a mejorar este clima organizacional. Si yo constantemente estoy dándome cuenta que mis trabajadores necesitan cierto adiestramiento para ciertos procesos o cierta retroalimentación para esto, entonces tengo que estar muy atento a cómo explicarles, ¿no? Y si no está en mis manos, si no está en manos de la empresa tener esta capacitación, pues tengo que gestionar, traer de afuera algún coach o algún capacitador especial, ¿no? Especialmente cuando se dispone de nuevo material o de nuevos software o de nuevos equipos dentro de la empresa. Esto es necesariamente primordial de capacitarlos, ¿verdad? Pero conjuntamente, pues estos nuevos procesos o estos nuevos equipos siempre traen a la mano un capacitador, ¿no? Entonces tengo que gestionarlo yo de repente como gestor de recursos humanos, ¿no? Entonces hay que ver si está en mis funciones para gestionarlo a tiempo, ¿verdad? El tener y contar también con una empatía y respeto, ambas ligadas, ambas características muy ligadas para mantener este clima organizacional óptimo, ¿no? Significa que tiene que estar primero en mí tenerlo. Es decir, yo tengo que demostrar cierta empatía, cierto entendimiento a este grupo de colaboradores que están a mi cargo, ¿verdad? O de repente, si soy gestor de recursos humanos de toda la empresa, pues tengo que estar atento a que se conozca a cada tipo de grupo organizacional dentro de ella, ¿no? Y bueno, tengo que mostrar por ahí, tengo que también tener algunos líderes particulares para ciertos grupos, ¿no? Y poder siempre mostrar esta empatía y respeto con ellos para que se transmita tal cual entre todos, ¿no? Los objetivos colaborativos, si los doy a conocer y sobre todo en base a resultados también colaborativos, puede que esto dé el inicio y puede ser clave para después planificar mejor tanto el tiempo como la propia planificación, ¿no? Pero compartir y establecer y definir metas comunes, de hecho, que lleva grandes tiempos, grandes cantidades de tiempo y grandes también a veces gastos para esto, ¿no? Entonces lo tengo que considerar yo no solo, sino también con los otros directivos de la institución, ¿no? Manejar cierta inteligencia emocional también es importante, es primordial, sobre todo para un líder a quien le implica, de hecho, muchos retos, ¿verdad? Es por ello, pues, que aprender a practicar con inteligencia artificial y además a transmitir de manera inteligente y poniéndome siempre en los casos de ellos, manejando muy bien mis emociones para no desbordarme, eso me va a llevar a mejorar también el entorno de la empresa, ¿no? El entorno de mi equipo y poder transmitir mejor hacia ellos lo que quiero dar a entender, es decir, puedo lograr ser mejor comunicativo con ellos, ¿verdad? Porque necesito para esto controlar mis emociones, ¿no? Puedo también lograr la resiliencia, tanto en mí como en el equipo, ¿no? Sí, porque las organizaciones y liderazgo eficaz están estrechamente vinculados con la capacidad de beneficiarse del mismo cambio, ¿verdad? Porque en el cambio es donde yo puedo también demostrar innovación, demostrar rápidamente adaptabilidad de todo el equipo y mía propia, ¿no? Entonces, si yo primero demuestro esta innovación, demuestro primero esta capacidad de poder adaptarme al equipo, entonces se podré tomar como un equipo bastante resiliente, ¿no? Veamos aquí esta recomendación para poder tener realmente un clima organizacional efectivo. Para esto tengo que contar con una real comunicación efectiva y aquí hay algunos consejos, ¿no? Uno, responder a tus empleados con las publicaciones internas, es decir, si yo estoy con correos abiertos, de repente pongo correos para todos y pongo buzones donde pueden ellos dar sugerencias
o quejarse, pues tengo que responder a todos ellos, ¿verdad? Porque si no va a ser una comunicación en vano donde yo le pongo simplemente un buzón donde solamente van a alojar sus sugerencias, pero no les voy a contestar. Entonces, no va a cumplir la función real de este buzón electrónico o este buzón de sugerencias que se acostumbra a poner a manera de cofres, ¿no? Entonces, tengo que responder sí o sí a todos, ¿no? Otra manera de poder también comunicar a veces a ellos de manera efectiva es poner de repente visualizadores de videos corporativos, ¿no? Donde yo pueda estar de repente explicando de manera secuencial las diferentes políticas que puedan presentarse y nuevas políticas, sobre todo dentro de la organización, ¿no? Entonces ellos van a estar enterados de estas nuevas noticias o nuevas políticas dentro de estos videos corporativos que lo puedo poner en tipo televisores en cada uno de los pasajes donde sean más concurridos por ellos, ¿no? Algunos también consejos motivacionales dentro de estos videos también, sobre todo en el lugar donde están recreándose o de repente donde están almorzando, poner de repente unos videos donde pueda motivarlos mejor en su ambiente y en su mismo trabajo, ¿no? La tasa de rotación de empleados también tengo que estar midiéndola cada vez de cuando en cuando y saber si es conveniente o no rotarlos, ¿no? Ojo, que para la rotación también los empleados deberían estar comunicados, ¿no? Anticipadamente y explicarles por qué se les rota si así amerita su rotación. Tomemos en cuenta de que no todos los puestos de trabajo es conveniente rotar a las personas, sin embargo, hay oficinas en que sí los acostumbran a hacer, los acostumbran a rotar y es la política de la empresa rotarlos muy frecuentemente, ¿no? Pero hay que analizar en qué casos sí es conveniente o no, ¿no? Hay puestos de trabajo donde se requiere más bien que crezca internamente y después trasladarlos a una oficina donde de repente ya estén a cargo de un equipo o obtengan funciones más importantes, de repente ya tomen de repente otro tipo de cargo superior, pero eso no sería nada más una rotación, sino sería un ascenso, ¿no? Entonces hay que considerar la rotación o el ascenso de repente, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de un grupo de costureras, las costureras generalmente no trabajan o no aprenden antes de iniciarse a trabajar como costureras, no aprenden solamente una costura recta o no aprenden nada más solo a remallar o solo a hacer el acabado por ahí, ¿no? O de repente no solo a recortar, ¿no? Y de repente esta industria está dedicando un grupo de costureras que solamente recortan y recortan todo el día. Otras que solamente hacen costuras rectas y costuras rectas todo el día. Otras de repente hacen el remallado, el acabado final que hacen a los polos y todo el día se dedican a eso. Entonces, estas tareas sí son muy rutinarias, ¿no? Y cuando son muy rutinarias sí pueden ser cansadas, aburridas y hasta pueden querer salir de esto, ¿no? Y pueden terminar tan estresadas que pueden querer salir de este trabajo ya, ¿no? Entonces, en esos casos sí convendría rotarlas. ¿Por qué? Porque su tarea es demasiado rutinaria y esa persona puede estar capacitada también para hacer otra tarea similar a la suya, ¿no? En estos casos sí, pero así, de igual modo, hay que evaluar en el tipo de organización en la que estamos si conviene o no rotar al personal o si conviene ascenderlo, ¿verdad? Pero sí o sí, o mejor dicho, no es conveniente considerar retirar al personal, ¿ya? Porque es muy costoso, tanto en tiempo como en beneficios también que se le tiene que dar a un personal cuando se le despide, ¿no? Entonces hay que considerar mucho esto, porque cuando traigo a un nuevo trabajador, tengo que dedicarle tiempo también en su inducción, en su adaptación, ¿verdad? Y en su capacitación antes de ponerlo a ejecutar la determinado trabajo que tiene que hacer, ¿no? Pero tengo que considerarlo, ¿no? Porque si estoy cambiando siempre de personal y recibiendo siempre a gente nueva, voy a tener mucho tiempo invertido en su inducción, en su capacitación para empezar su trabajo real, ¿ya? Entonces, por ahí se está generando gastos también. ¿Qué más? En la comunicación efectiva, como varios consejos que les he ido poniendo en la anterior imagen, aquí también hay algunos otros, ¿no? Uno, que la retroalimentación, que es la conversación que puede tener un colaborador con su jefe o con su coach o con su encargado de personal, necesita a veces saber cómo va a ser supervisado, por ejemplo, ¿no? Tiene que saber también cuáles son los criterios que le van a pedir
para su supervisión, ¿no? Y tiene que ser esto comunicado previamente, ¿no? Y además, pues cuando uno supervisa, cuando uno corrige, cuando uno critica algo, tiene que hacerlo como lo que siempre decimos de manera constructiva y además con cierto feedback aceptado entre los dos, es decir, los dos tienen que, tanto el colaborador como el jefe, tienen que por ahí compartir alguna opinión similar para mejorar un proceso, ¿no? Y cada uno aportando en lo que, de acuerdo a la jerarquía que tiene también, ¿no? Entonces, este feedback puede convertirse además en una retroalimentación mutua, ¿no? Entonces, considerar también que cualquier supervisión tiene que ir acompañada de cierta retroalimentación, ¿ya? Este feedback que les había hablado, que es la conversación, es la interacción que tiene comunicativa entre dos personas, llámese colaborador y jefe, entonces tiene que tener ciertas características también, ¿no? Una, que tiene que ser muy sugerente, es decir, que tiene que haber por ahí una actuación de ciertas indicaciones pautadas hasta cierto punto por el jefe, ¿verdad? Y tiene que ser dada de manera oportuna, es decir, hay momentos para poder corregir a los trabajadores y hay momentos para poder también lanzar sus correcciones oportunas, ¿no? Entonces, todo esto hay que considerarlo dentro, ay, creo que se cerró, espérame, voy a compartirlo de nuevo. Ya, a ver, pues nos quedó por aquí. Ya. Hay que considerar entonces siempre buscar el momento para decirlo, ¿no? A veces se organizan reuniones periódicas, ¿no? Por ejemplo, para un grupo de vendedores se acostumbra a hacer una reunión diaria, ¿no? Para poder pautar de repente los lugares a donde van a visitar, para poder pautar la meta del día o para dividirse el trabajo de repente, ¿no? Entonces, esto también es oportuno decirlo al comienzo del día, ¿no? Al final de la semana ya se realizan las reuniones de supervisión, ¿verdad? O las reuniones para poder evaluar las metas hacia donde deben haber llegado, ¿no? Y de igual modo, hay que a veces cuando tenemos esta reunión tenemos que pautar lo que vamos a decir para poder no desbordarnos y no salir de lo que específicamente deseamos decir, ¿verdad? Deseamos comunicar. ¿Se está proyectando? Sí, recién creo, ¿no? Ya, listo. Y por no ser directo, no necesariamente tenemos que ser exigentes al hablar, ¿verdad? Tenemos que ser siempre, comunicar algo de manera positiva, ¿no? Y mostrando cierto equilibrio, sobre todo en las emociones, como lo había dicho, ¿no? A veces podemos estar como gestores de recursos humanos, haber recibido una amonestación o una sanción de nuestro jefe medio superior, y nosotros a veces eso lo queremos transmitir a nuestros colaboradores, ¿no? Pero no lo tenemos que filtrar y comunicarnos con ellos siempre de manera positiva porque siempre a veces son los últimos que van a tener contacto con nuestros clientes, ¿no? Entonces tenemos que mostrar esa cara de positivismo y sin dejar de mencionar que, bueno, no hemos llegado a la meta, pero creo que si mejoramos esto o lo otro, podemos llegar, así que sigamos adelante para mejorar la siguiente semana, ¿no? Entonces, de esa manera yo transmito lo que realmente ha pasado, que no hemos llegado a la meta, que nos pueden sancionar, que bueno, no vamos a llegar al premio adecuado de la semana o del mes y que tenemos que tomarlo y gestionarlo de otra manera. Entonces, de esa manera somos positivos, somos directos y a veces específicos en lo que queremos decir, ¿no? Ahora, dentro de la motivación y el desempeño laboral, de hecho que como gestores tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de gestionar cómo los motivamos. A veces necesitamos algunos premios, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a sacar nuestro bolsillo, entonces tenemos que gestionarlo esto con la alta autoridad de nuestra empresa, ¿no? Y por ahí gestionar algún premio simbólico o de repente un día que sea de labores, pero dedicado a la diversión, por ahí la integración, ¿no? O por qué no también regalar y proporcionar cursos de capacitación para ellos, ¿no es cierto? Porque si es que están
más capacitados pueden mejorar, incluso en la empresa incluso pueden sentirse mejor motivados, ¿no? Y todo esto pues va a proporcionar y va a ayudar a que el clima tenga una reacción positiva entre los trabajadores y, por qué no, transmitida a la empresa. Incluso va a mejorar su rendimiento del empleo. Mientras ellos mejor ven el clima en la empresa, en la organización, van a poder trabajar con más tranquilidad y, por supuesto, si trabajan con más tranquilidad, van a mejorar su rendimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto es beneficioso tanto para el trabajador como para la empresa, ¿verdad? Y de esta manera, pues, no olvidar siempre recalcarle que todo lo que hagan, todo lo que ellos hagan, siempre tiene que estar alineado con la visión, con la misión y con los objetivos, inclusive con la estructura organizativa de la empresa, ¿no? Respetando ello también. Dentro de algunas técnicas que se pueden utilizar para mejorar la motivación, pueden ser algunas de estas, ¿no? Una, por ahí tener unas buenas condiciones laborales. Hay personas que cuando recién ingresan a una oficina y la ven igual como la dejaron antes, o de repente tétrica, ¿no? Necesitas a veces tener algo diferente cada año y necesita por ahí adornarlo un poco más, ¿no? Y por qué no organizar dentro del equipo a que haya ciertas personas que les guste más esto para que lo hagan, ¿no? Y lo hagan en grupo, ¿por qué no? Y de esta manera pues se sienten mejor motivados en la oficina donde de repente pasan largas horas de su tiempo, ¿no? Otro, que el puesto del trabajo sea realmente el adecuado. Es cierto que cuando reclutamos personas, cuando lanzamos una convocatoria, vemos currículum, que es frío, una entrevista personal, que a veces solo es un día que no podemos realmente conocerlo, y tomamos un riesgo al tener a este nuevo personal, por más que le hayamos hecho la inducción, los llamados onboarding que hemos tratado la vez pasada, y de igual modo, después de todo un tiempo de inducción, lo instalamos en el puesto de trabajo para el cual lo designamos, para el cual lo convocamos, y nos damos cuenta de que no está a gusto o que no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y a veces está ya con contrato y no sabemos cómo manifestarnos con él, ¿no? Entonces hablamos claramente con él y por qué no decirle que no está cubriendo las expectativas, ¿no? Por ahí de manera positiva y decirle que necesitamos su parecer, ¿no? ¿Qué tal está yendo? Esperamos que, según su plan de trabajo que presentó usted, no está cumpliendo con esto, ¿no? Y ahí puede manifestarnos qué es lo que está pasando. De repente no es lo que él esperaba también. De repente no esperaba el horario, que no está acorde con él. De repente está esperando un híbrido. De repente está esperando que sea todo virtual, ¿no? Bueno, alguna razón debe haber y tengo que tratar de analizar eso para poder tomar alguna buena decisión, continuar con él en ese puesto o cambiarlo a otro de repente, ¿no? Va a depender de la conversación con él mismo, ¿no? Y de las condiciones laborales a las que se le puso y del contrato de trabajo que se firmó, ¿no? Entonces, por ahí hay que gestionar esto y hay que tratar de tenerlo esta respuesta siempre en los primeros días, ¿no? Luego hay que establecer objetivos claros, ¿no? Y hay que dárselos a entender a todos los colaboradores cuáles son los objetivos de la empresa. Recuerden que ahora hablamos de objetivos especiales, de objetivos que sean realmente alcanzables, ¿no? Entonces ellos tienen que conocer esos objetivos y, ¿por qué no?, dividirlo también en objetivos específicos de su oficina, ¿ya? Hay que dar flexibilidad del horario, pero para ciertos casos, ¿no? Hay casos en los que sí se podría dar esa flexibilidad de horario y hay casos en los que no, ¿no? Si tiene atención al usuario directo, no podemos decidirlo tan fácil eso porque tenemos que cubrir ese horario anunciado hacia los usuarios, ¿no? Pero si, por ejemplo, se trata de una oficina donde no tienen contacto directo con el usuario, sino es creación de planes o creación de trabajos o específicos como creación de repente de banners, los diseñadores, bueno, ellos sí podrían tener porque no tienen acceso directo con el usuario, ¿no? Pero sí hay que hacerlo organizadamente, ¿no? Si se dan cuenta que en un verano, por ejemplo, porque hay empresas que tienen un horario de verano y un horario de invierno, el horario de verano pues está haciendo mucho calor en el día, entonces necesitan retirarse temprano por lo menos una vez a la semana, entonces de repente durante el lunes a jueves se quedan una hora más y el viernes descansan, solo trabajan hasta el mediodía, ¿no? Puede ser eso también, pero hay que ponerse de acuerdo y hay que quedar en algo común, consensuado entre todos, ¿no? Y que sea, pues, que sea cumplible también, ¿no?
Otro puede ser fomentar la participación y delegar. Es decir, si yo estoy con un equipo grande, ¿no? Y tengo ya varias tareas acumuladas, ¿por qué no pedir a ellos de qué manera podemos distribuirla, ¿no? Y clasificar esas tareas. Ojo, hay que por ahí diferenciar si delego o si solo pido apoyo, ¿no? Si delego quiere decir que toda la tarea completa de ese proceso le doy, ¿no? O toda una función específica le doy para que la realice, pero no significa que me voy a despegar de eso totalmente, ¿no? Y transmitir y delegar hasta la responsabilidad, ¿no? Hay casos en los que no delego responsabilidad, delego la función específica o delego la tarea específica, pero no la responsabilidad, porque igual tengo que yo revisar que se haga, ¿no? Y que se haga de acuerdo a lo que se ha estipulado en un plan, ¿no? Entonces hay que ver eso. O de repente solo necesito apoyo, ¿verdad? Para algunas cosas específicas, pero de repente sin delegar mucho, ¿no? Reconocer el trabajo también es importante para mejorar el clima, es decir, por ahí los incentivos que les había dicho que podrían conseguir o de repente solo nombrando los mejores colaboradores de cierto periodo, ¿no? La capacitación también es algo que los trabajadores esperan, ¿no? Les había dicho que sirve también de incentivo para ellos, ¿no? Porque si se sienten capacitados y muchos de ellos son capacitaciones que a veces son pagadas por la empresa, ¿no? Se van a sentir mucho más motivados y mucho más prestos a continuar en ella porque saben que pueden recibir este tipo de recompensas que le va a ayudar a crecer, ¿no? Y a la vez, pues que le va a ayudar a cambiar de área también y sentirse así mucho más ágiles dentro de lo que hacen, ¿no? Pero de hecho que tienen que estar condicionadas también, ¿no? No pueden ustedes como de repente gestores decir, bueno, a todos voy a capacitar, ¿no? Se capacita generalmente a alguien que sabe que va a ascender, que tendría que tener más características para poder ascender, ¿no? Y cuando ya se sienten ustedes, si ustedes son personas beneficiadas en esto, si la empresa les dice te voy a pagar una capacitación, ya se deben considerar ustedes como los siguientes en ascender, ¿no? Y tienen pues que dedicarle tiempo a este gran regalo que les ha dado, ¿no? Pero si ustedes son la parte de la gestión, entonces sí tendrían que saber a quién le van a capacitar o quién tiene que ganarse este premio o cuál sería el perfil de esta persona que se va a entrar en esta capacitación. De repente por ahí organizar un concurso, ¿no? Y un concurso en base pues a capacidades de cada uno, ¿no? El desarrollo de la capacitación de empleados pues me va a traer toda una serie de características que me van a llevar a una estandarización. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr este desarrollo, esta capacitación brindado, si es posible, para todos de igual manera, ¿no? Entonces, uno, pues me va a ayudar a que haya de todas maneras una menor rotación, ¿no? Una menor rotación innecesaria dentro del personal, ¿no? De hecho, que va a aumentar mejor la productividad, va a mejor una capacitación interna entre ellos también, porque también puedo organizar que algunos mejores trabajadores organicen y den alguna capacitación especial y por supuesto se les puede pagar por esto, ¿no? Y esto va a ayudar pues a que el ambiente laboral sano se manifieste dentro de todo el grupo, ¿verdad? Entonces de esta manera también puedo mejorar incluso la confiabilidad en ellos, la cultura misma empresarial que transmito a veces dentro de mis redes sociales, dentro de mi empresa, ¿no? Dentro de lo que comunico yo al exterior, también puedo comunicar esa cultura empresarial que va mejorando dentro de la misma, ¿no? Dentro de los desarrollos y la capacitación de empleados, a veces se tiene que organizar de tal modo que necesitamos a veces utilizar ciertas técnicas, ¿no? Dentro de estas está la metodología Agile, ¿no? Es la que se habla hoy en día para organizar esta cierta capacitación que se le debe dar a los empleados. A ver, puede ser que no se esté compartiendo. ¿Se está compartiendo? Hay un micrófono abierto. No, no entiendo. Sección 3, clima organización. Sí se está compartiendo. A ver, voy a silenciarlos a todos para que no haya interrupción, ¿sí? Ya, listo. Les hablaba entonces de esta metodología ADI. ¿Qué cosa es la metodología ADI? Es un enfoque sistemático, de hecho, utilizado dentro de un diseño instruccional, o sea, para capacitar, ¿no? Para el desarrollo justamente de programas de capacitación interna en la empresa, ¿no?
Este ADIE es un acrónimo, ¿no? Cada una de sus letras representa una fase especial para este proceso, ¿no? La A, por ejemplo, nos representa el análisis, que es el primer paso para poder realizar un grupo de capacitación dentro de mi empresa, ¿no? En esta fase, pues, se identifican justamente las necesidades para capacitar y se recopilan por ahí datos relevantes sobre los objetivos del aprendizaje, ¿no? Y inclusive se puede perfilar en esta etapa quién va a ser el público objetivo, o sea, a quiénes voy a poder capacitar, porque de hecho a veces no lo puedo hacer con toda la empresa, ¿no? También tengo que disponer y poder ahí también perfilar los recursos que voy a necesitar. Y además, también darme cuenta en qué contexto voy a desarrollar este programa de capacitación. Entonces, esto en su primera etapa, en el análisis. ¿Qué más? Nos sigue la palabra D, ¿no? Que en inglés dicing, pero hablamos del diseño. En esta etapa se elabora, pues, y sí o sí tengo que elaborar, yo como gestor de recursos humanos o como futuro gestor de recursos humanos, si voy a presentar una propuesta de capacitación y desarrollo para mis colaboradores o mis empleados, tengo que presentar un plan. Y es en esta etapa que lo hago, en la parte del diseño. Entonces, redacto un plan detallado para el desarrollo del programa de capacitación, ¿no? Incluso puedo ponerle un nombre específico, ¿no? Y se definen, pues, los objetivos de ese aprendizaje. Se seleccionan incluso los métodos de enseñanza, incluso se puede en esa etapa hasta recopilar a los capacitadores, es decir, o buscarlos dentro de la empresa o traerlos de afuera, si así se puede, ¿no? Puedo recoger algunos capacitadores gratuitos, a algunos practicantes, ¿por qué no también? O si no puedo contratar, si la empresa así lo tiene presupuesto para eso, pues contrato a estos capacitadores, también va a depender de qué tema, ¿no? Y esto sería pues en la segunda etapa, que es la del diseño. Luego sigue la otra D, de ADIE, que se refiere al desarrollo. ¿Ya? En esta parte, en esta fase, se crean y se desarrollan ya los materiales para la capacitación, es decir, para listarnos ya a su ejecución. En este desarrollo elaboro incluso los materiales multimedia que necesito y comienzo pues a recopilar toda la logística que podría necesitar en el momento, ¿no? Luego viene ya la implementación, y a esto se refiere la palabra I de ADIE, ¿no? Implementación. En esta etapa se lleva a cabo la implementación del programa, es decir, de la capacitación misma ya en el tiempo real. Se entrega el contenido del aprendizaje a los participantes y se facilita la experiencia del aprendizaje con lo establecido en el plan, es decir, con multimedia, con de repente materiales didácticos, con de repente algún boletín informativo para el afianzamiento del material y para que tengan también un recordatorio de lo que aprendieron. Y por ahí de toda la logística, merchandising de repente adicional que puedan tener los colaboradores para que gestionen y reciban mejor esta capacitación. Luego tenemos al final la E de ADIE, se refiere a la evaluación, es decir, si realizo un programa como este, es un plan de capacitación y además lo ejecuto, tengo que revisar si llegué a los objetivos, es decir, tengo que evaluar. En esta fase, pues, evalúo la efectividad del programa de capacitación. Además, reviso si llegué a los objetivos del aprendizaje y además veo si los resultados esperados fueron satisfactorios. Es decir, sí o sí tengo que hacer una evaluación propia del equipo organizador y además tener una encuesta de satisfacción de los que recibieron este beneficio. Es decir, tengo que consultar a los beneficiarios si quedaron satisfechos o no, a través de encuestas, lógicamente, o bueno, a través de varios medios donde pueda recolectar esta información. Se puede realizar en esta etapa, de hecho, ajustes y mejoras para un próximo programa de capacitación y presentar también por escrito un documento evaluativo de este plan que realicé sobre capacitación y desarrollo, ¿no? Entonces, el modelo ADIE, pues, es flexible, de hecho, ¿no? Inclusive te permite, al tener un plan como este, que si quieres no le llames ADIE, sino le llamas un plan de capacitación, entonces en alguno de las fases puedo también reajustar, ¿no? Inclusive regresar a la primera si en una parte me falló, antes del desarrollo sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí puedo mencionar. Ahora, si es que estoy en pleno desarrollo y por ahí vi que alguna parte no se cumplió, algún tema importante
no se afianzó o no quedó claro, pues para eso estoy en la sesión final, donde puedo reforzarlo o retroalimentarlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera también puedo reajustar el aprendizaje en la parte final si así lo necesito, ¿no? Entonces, este modelo, esta técnica, si no le llaman ADIE, por lo menos llámenle un plan de capacitación muy importante para ustedes como actuales o futuros gestores, entonces necesitan aplicarlo, ¿no? Necesitan aplicarlo no solo para una gestión de capacitación, sino para una gestión de algún evento importante que organicen. Por ejemplo, si necesitan ustedes tener con sus trabajadores un día de esparcimiento, un día de integración, también, ¿no? Si necesitan ustedes tener un grupo grande de integración para esto, pues necesitan presentar su plan para esto, ¿no? ¿Para qué? Para que los directivos puedan apoyar la idea y puedan ayudar a gestionar la logística o, bueno, lo que necesiten para ese día, ¿no? Y poder tener así incluso participación de otras áreas para su ejecución, porque en este caso sería un trabajo a veces hasta multidisciplinario porque necesitan la participación de repente del directivo de personal, de repente de la parte de planilla, necesitan de repente de presupuesto, o si tienen un departamento psicológico, también un departamento psicológico, ¿no? Entonces necesitan que participe de su ejecución y de la organización varios de estos personajes que pueden formar parte del equipo, ¿no? Entonces, necesito sí o sí proporcionar una estructura sistemática para poder dar un diseño a mi plan, sea de esparcimiento, sea de desarrollo de un programa de capacitación o simplemente de una salida laboral, para poder así al final tener realmente un verdadero impacto en el rendimiento laboral, que es lo que necesito como actual o futuro gestor de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, chicos, a ver, hemos terminado aquí esta última tercera sesión. La siguiente vamos a hablar de otro temita. Vamos a ver aquí, está el cuarto tema que tocamos en la última sesión. Este es evaluación y desempeño. Ya ustedes como gestores de recursos humanos tienen que conocer cómo van a evaluar a sus trabajadores, cómo van a indicarles que van a ser evaluados. Inclusive a veces hay que avisarles en calendarios cuáles son las fechas que se evalúan de manera programada y cuáles de manera itinerante o inopinada o no avisada, ¿no? Entonces puede caerles también una supervisión repentina. Entonces vamos a verlo esto la siguiente sesión con el tema evaluación del desempeño, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir mi cámara, perdón, mi PPT, para ver si tienen ustedes alguna preguntita. ¿Sí? Entonces, paso a explicarles si no tengo consultas aquí. Carlos Sandoval también te has puesto varias veces. Listo, chicos. Entonces, cuando no tengo ninguna pregunta, nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Para terminar ya con la última, si tienen alguna consulta, no duden preguntar por la certificación o diferentes temas dentro del grupo de WhatsApp, ¿ya? Voy a dejar de grabar entonces.